Bueno, muy buenas tardes. El tema de hoy vamos a iniciar con el siguiente módulo, que es el módulo musculoesquelético. Hoy vamos a hablar de algunas generalidades importantes cuando se valora este sistema. Por no decir que en la actualidad es una de las patologías muy frecuentes que los lleguen no tanto a la emergencia, sino que en la mayoría de los casos a las consultas externas, con pacientes que se aquejan de dolor en las articulaciones, ¿verdad? Y o dolores musculares. Dentro de ellas, con mucha frecuencia, la cervicalgia, ¿verdad? Y son causadas en la mayoría por alteraciones degenerativas, autoinmunes, o en muchas ocasiones tienen que ver con el ámbito profesional. Entonces, miraremos algunas generalidades de ellas, como considerar la cantidad de músculos que hay en nuestro organismo, ¿no? Aproximadamente unos 210 estructuras óseas, ¿no? Que posteriormente se convierten en 206 por la fusión de las mismas, y que engloban a todas estas estructuras óseas una serie de tendones, cápsulas, músculos que permiten la movilización de partes de nuestro cuerpo. Entonces, como entenderán, es tan complejo el sistema musculoesquelético que determinar las causas principales de la molestia requiere una buena anamnesis y un buen examen físico que nos oriente a la primera posibilidad y de acuerdo a eso al manejo y tratamiento, que en algunas veces pueden ser bastante complicados. ¿Por qué? Porque el sistema musculoesquelético, además de permitir estabilidad, nos da movimiento. Y estas estructuras están formadas por ligamentos, por tendones y por cartílagos, que nos dan una estabilidad en cada una de las uniones entre un hueso y otro hueso. Las articulaciones se clasifican de acuerdo a su grado de movimiento, ¿no? Las que tienen mayor movimiento se llaman diartroideas o diartrosis, ¿verdad? Normalmente están involucradas en una cápsula articular con ligamentos. Normalmente las de mayor tamaño son la de cadera y la del hombro, que son las articulaciones que más movimientos tienen. Estas cavidades articulares tienen membranas sinoviales, tienen líquido, un líquido tipo seroso, que es un lubricante que nos permite la movilidad sin limitaciones. Ahora, con el paso de los años, este líquido se puede disminuir o puede cambiar sus características fisiológicas e histológicas y provocar disminución del movimiento, a veces chasquidos o sonidos particulares. También existen bolsas de tejido conectivo, en algunos que tienen contenido graso, ¿verdad? Que están por debajo de los tendones y que permiten que estos se deslicen con mayor libertad. Las articulaciones, como les dije, pueden ser sinartrósicas, como las suturas del cráneo, que son de movimiento leve o escaso. Las enfiartrosis, como la sínfisis del pubis, que tienen un movimiento limitado, pero que sí hay movimiento limitado. Esto se ve mucho más en el trabajo de parto. Y las de artrosis, como ser la cadera, el codo, la muñeca y las vértebras, que tienen una mayor capacidad de movimiento. Entonces, analizaremos un poquito la anatomía de estas estructuras a través de imágenes o a través de diagramas. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo esquemático de lo que sería un hombro. El hombro parece sencillo, pero es complicado. ¿Por qué? Porque tiene articulaciones entre la clavícula,
y el acromion, que se llama articulación clavicular, a este nivel hay muchas patologías que se presentan de acuerdo a la edad, en mayores de 45 años, o en pacientes jóvenes que practican deporte, puede generar una inflamación de esta articulación que puede ser extremadamente dolorosa y limitante de movimiento. A nivel del hombro existe una cavidad que se llama cavidad clenoidea y que tiene un labrum clenoideo, es un tejido cartilaginoso solapar, y que todo esto está envuelto en una cápsula, y esta cápsula se ve protegida por cierto tipo de ligamentos y tendones que conforman lo que se llama el manguito rotador, que es el que permite el movimiento o la mayoría de movimientos de todo nuestro hombro. Y que cada uno de estos ligamentos o tendones se puede ver afectado y que va a tener una manifestación diferente. Por eso el abordaje de dolor de hombro es un abordaje sistemático en el cual el primer estudio de imágenes debe ser una radiografía o una radiopsiquis convencional, no el ultrasonido, no la resonancia, sino que una radiografía convencional que nos oriente, nos ubique hacia cuál sería el estudio complementario de elección, tomografía o resonancia. Eso dependerá de lo que encontremos en la arquitectura ósea. Si la arquitectura ósea está conservada, entonces podremos decir que la resonancia será nuestro estudio de apoyo. Por el contrario, si la estructura ósea está afectada, el estudio de elección será la tomografía. En algunos casos, la tos. Eso dependerá de lo que se encuentre tanto en el examen físico como en la anamnesis, valorando el tiempo de evolución y las características, si hubo trauma o no hay trauma. Entonces, esta es una articulación de hombro donde vemos tendones, ¿verdad? Tanto el deltoides como la cabeza corta y larga del bíceps, el supraespinoso que va posterior, que es el que más se afecta, frecuentemente es uno de los músculos más afectados del manguito rotador. Y que para su evaluación tiene maniobras particulares. La muñeca también tiene movimientos amplios. Se calcula que la mano y la muñeca tienen alrededor de 625 movimientos que no se detectan, no se notan hasta que se pierden. Y eso se lo pueden preguntar a un pianista, se lo pueden preguntar a un guitarrista o a un pintor. Cuando uno de estos movimientos se limita, pierde sus capacidades artísticas que son desarrolladas por este tipo de movimientos. Entonces, aquí tenemos el carpo. Este es el carpo que están viendo aquí, el metacarpo y las falanges, proximal, media y distal. Entonces, siempre es importante esta anatomía porque nos ayuda a ubicar, dependiendo si hay una afección distal o proximal, nos ayuda a ubicar cuál probable enfermedad puede ser la que estamos enfrentando. La osteopenia simétrica y bilateral a nivel del carpo nos hace considerar una artritis reumatoidea. La deformidad de la falange nos hace considerar una artritis reumatoidea deformante, etc. La columna, que es otra de las patologías que vemos, las patologías de columna pueden ser óseas o discales o ligamentosas. Por eso es importante preguntar cuando el paciente tiene dolor, cuáles son las características clínicas de este dolor, porque nos ayudarán a determinar qué patología vamos a buscar. Si una lesión es secundaria a una neoformación ósea, el estudio de elección es la tomografía. Pero si estamos pensando en una lesión de disco, el estudio de elección es resonancia magnética. Y ojo, cuando hacemos la resonancia magnética es con lógica, preguntándonos clínicamente dónde está la manifestación del dolor o la limitación de movimiento o la hemiparesia o la hiperreflexia, etcétera. Aquel nivel neurológico es considerable, entonces de acuerdo a eso se pide la resonancia. No es que se va a pedir una resonancia de columna, cervical, dorsal y lumbar. Es un grave error estar pidiendo todo eso, ya que es un gasto exagerado y
la patología está en un lugar específico. De igual forma tenemos la cadera tiene movimientos amplios y hay que considerar que también tiene otra cápsula articular, esa es la cavidad acetabular, tiene movimientos amplios que se pueden incrementar de acuerdo al deporte y entre más temprano se practica un deporte o una rama de defensa como es el taekwondo, kung fu y todo eso que permiten amplitud de movimiento de la cadera, mayor movimientos tendrá. La rodilla es otra patología que se busca con mucha frecuencia. Por lo tanto, hay que considerar que hay un montón de tendones, un montón de músculos, cápsulas articulares, ligamentos externos e internos, que son las que la conforman y le dan el movimiento y la amplitud que tienen algunos personajes en el mundo, como ser los jugadores de fútbol, que tienen una capacidad de movimiento a nivel de la rodilla y les permite hacer maravillas, como serían los jugadores en equipos favoritos de ustedes. El pie, es importante la evaluación del pie, porque las alteraciones del pie pueden generar patologías muy particulares, no solo locales, sino que diferidas. Por ejemplo, una alteración del pie nos va a dar una patología de rodilla o cadera, o se puede extender hasta columna. Es importante entender que el pie tiene 3 puntos de apoyo. El primer apoyo es la primera cabeza del primer metatarsiano. El segundo apoyo es la cabeza del quinto metatarsiano. Y el tercer apoyo es el calcáneo. Normalmente esta proporción es a 60% acá y 40% acá. Si una paciente femenina y usa tacón alto, normalmente esta altura la eleva hasta este nivel, por lo tanto incrementará el punto de sustentación, ¿verdad? Disminuyendo la sustentación posterior y aumentando la sustentación anterior, y se convertía en un 70 a un 30. Y para que esta sustentación sea soportable, este aumento considerable, el punto del primer metatarsiano debe de aumentar. Eso lo que hará es que el ángulo entre el primer metatarsiano y la primera falange se aumente. ¿A qué me refiero con esto? A lo siguiente. Ya se los explico. Vamos a dibujar un pie aquí. Aquí está el primer dedo. Aquí están los siguientes dedos. ¿Verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. No me sale bonito, pero bueno. Entonces, este punto de apoyo está considerado entre la cabeza del primer metatarsiano y la quinta. Eso provoca que hay un ángulo entre este primer metatarsiano y la primera falange. Cuando esta altura aumenta, este ángulo, la cabeza del primer metatarsiano se desplaza hacia afuera, provocando que el ángulo cambie. Este ángulo lo va a cambiar en esta forma. Acá. Esta angulación será mayor y esa angulación se convierte en lo que ustedes conocen con el nombre de algus valgus, término más común, juanete. Entonces, el usar mucho tiempo tacón alto genera juanete en las mujeres y también los que usan mucha bota, que tienen tacón más elevado y que es más amplio y terminan en punta, genera mucho más juanete. Por eso es importante hasta medir el tipo de zapato que usan. También cuando estén evaluando un paciente con rodilla, evalúen los zapatos
Y valoren el desgaste, si el desgaste es externo o interno, porque si es un desgaste interno, quiere decir que camina con las rodillas pegando una con otra. Si el desgaste es externo, significa que abre sus rodillas y están bien separadas. Entre más peguen las rodillas, se llama valgo. Entre más separes las rodillas, se llama varo. Y eso es importante porque eso genera dónde va a estar el desgaste a nivel de los restos de estructuras óseas. La exploración, como todo en examen físico, lo que ve es la alineación, el contorno, la simetría, el tamaño y las deformidades groseras que son evidentes. Después la inspección valora tono, fuerza, calor de todas las articulaciones y los músculos, y donde hay aumentos de temperatura significa que hay procesos inflamatorios. El tono muscular siempre es importante, comparativo, porque siempre debe de compararse un miembro con lo otro. Al igual a las principales articulaciones, es importante mantener o controlar los rangos de movimientos activos y pasivos. ¿Qué son activos? Activos es cuando él los hace y pasivos es cuando yo los hago. A veces tengo que hacer los pasivos para ver en qué momento presenta dolor. Porque en un movimiento activo él se limita, porque él sabe dónde está el dolor. Pero en el pasivo yo lo voy haciendo lentamente y él me va mostrando en qué momento hay dolor. Y debo de compararlos. Hay que comprobar los principales grupos musculares y cómo está su grosor y cómo están sus movimientos, su tono, etc. En la inspección siempre hay que ver la postura del paciente, el alineamiento de la columna, la piel y los tejidos subcutáneos, el tamaño de las extremidades, el tamaño de los músculos, si hay simetría, asimetría, porque hay enfermedades específicas que nos dan hipotrofias focales. O un posicionamiento inadecuado puede provocarnos ese tipo de alteraciones. La palpación es importante porque palpar las articulaciones nos permite saber si hay zonas calientes, dolorosas o tumefactas, o hay presencia de crepitación. Por ejemplo, en la articulación external es importante tocar la articulación, porque muchos pacientes padecen de condritis. Y la condritis es frecuente en los adolescentes, sobre todo que practican deportes o que levantan pesas. Y se diagnostican con un dedo y no lo van a ver con ningún otro estudio. Por eso es importante la palpación. La fuerza muscular debe de medirse comparativamente en forma activa y pasiva. Forma activa es que levante los brazos hacia adelante o hacia los lados y ver hasta qué altura los llega. También puedo poner fuerza para detener esa elevación y me dice el tono y la fuerza que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque eso es importante para el momento de la rehabilitación. Usan escalas, estas escalas les dan un grado, estos grados les dicen con qué capacidad o con qué parámetros van a iniciar una fisioterapia. Esto es importante que se refiera, sobre todo para que el fisioterapeuta sepa cuál va a ser el tratamiento inicial en este paciente, porque varía de paciente a paciente. La columna cervical es importante en la inspección, la palpación y los movimientos voluntarios en flexión a 45 grados, en hiperextensión a 45 grados, en flexión lateral a 40, izquierda y derecha, en rotación a 70 grados. Valorar la fuerza de los músculos al estarse moviendo, tanto el trapezoide como el esternocleidomastoideo, porque nos ayudan a encontrar limitación de movimientos. En la inspección del cuello también hay que palpar si existen asimetrías, palpar las apófisis espinosas, el tono muscular y ese tipo de flexiones, detenerlas para ver si hay fuerza en el movimiento. También en el examen físico hay que ver en forma lateral la columna para ver qué forma tiene la columna. Normalmente en la columna cervical hay una lordosis, una curva hacia adentro.
en la espalda hay una cifosis, una curva hacia afuera. A nivel de la columna lumbosacra hay una lordosis de nuevo, una curvatura hacia adentro, y hacia la región glúteas hay una curvatura hacia afuera, ¿verdad? Cuando hay una cifosis pronunciada a nivel de tórax, significa una deformidad. Puede ser una rotoescoliosis o puede ser una ciforrotoescoliosis, que eso se presenta en una persona ya jorobada. Una deformidad increíble en la columna que altera la arquitectura torácica y que afecta al pulmón y al corazón, evidentemente. En algunos casos pueden haber lordosis pronunciadas que son fisiológicamente normales. Son más frecuentes en la raza afroamericana, ¿verdad? Que tienen una lordosis pronunciada y por eso la cifosis se ve mucho más acentuada. Es cuando alguien dice es de pompis prominente, ¿vale? En la raza afroamericana tienen esa fisiología que es completamente normal y no es patológica. Ahora, si no fuera de esa etnia o esa raza, las lordosis pronunciadas tienden a ser ligeramente patológicas. En evaluación de la columna, la palpación es importante porque podemos detectar puntos dolorosos. Estos puntos dolorosos pueden significar una patología en particular, una enfermedad, hasta cáncer. Entonces, por eso es importante la evaluación sistemática. Los hombros, la inspección comparativa de ambos hombros, el posicionamiento de la clavícula, dolor al movimiento, a la presión. Hay que evaluar los movimientos de elevación, de flexión, de extensión, de abducción, de rotación interna, rotación externa en forma comparativa y sobre todo la resistencia muscular. Estos rangos de movimiento son importantes porque nos ayudan a delimitar cuál músculo del manguito rotador puede estar afectado. Supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo menor, bueno, etcétera. Todo eso uno le ayuda a identificar qué músculo puede estar afectado. Radiológicamente uno puede pedir estudios, pero los estudios van concluyentes para confirmar algo que es evidente. Por ejemplo, en este caso, tenemos una paciente que miramos que la piel y el músculo están atrofiados y son evidentes los tendones. Esto se llama hipotrofia muscular y atrofia de piel en los dos lados. Pero a su vez vemos que los dedos siguen, en vez de seguir una línea recta, están tirados hacia el lado externo. A esto se le llama desplazamiento o subluxación cubital. Entonces, este paciente tiene atrofia muscular, hipotrofia de piel, prominencia de las cápsulas articulares entre el metacarpo y las falanges y desviación cubital. Esos son signos de artritis, tanto de una mano como de la otra. En este otro caso es igual, pero la diferencia es que aquí están los dedos rectos y en este caso los dedos adquieren una forma característica de cuello de cisne. En esta imagen de cuello de cisne estaríamos clasificando que esta es una artritis reumatoidea deformante. Entonces es importante el examen físico. La radiografía solo va a confirmar lo que ustedes ya conocen o encontrar algo un poquito tal vez más escondido. Por ejemplo, una radiografía de cara puede identificar amalgamas o un material odontológico. También puede identificar una radiografía simple de pelvis, un dolor abdominal o posterior y identificarnos que hay un problema a nivel de sacroiliacas o de las cejas acetabular o del hueso isquiopúbico que pueden causar dolor. Además, la presencia de coproctasia que también causa dolor. También en trauma, los rayos X son fundamentales porque nos ayudan a clasificar toda una serie de patologías óseas, fracturas con sus subclasificaciones y el montón de nombres que se les ponen en ortopedia y que adquieren de acuerdo al que los descubrió. Sin embargo, desde el punto de vista radiológico, lo más importante es caracterizar qué tipo de fractura es. Aquí una rayos X de hombro, donde todos estos puntitos que ustedes miran aquí deben ser abordados y
evaluados, no descritos en un informe de rayos X, porque entonces sería de 3 páginas y la mayoría de médicos no les gusta leer mucho, solo les gusta el final, entonces se pone lo más importante. Desde el punto de vista de radiografía convencional, también la tomografía nos puede ayudar si, por eso les dije, depende de lo que ustedes andan buscando. Aquí tenemos un caso, un paciente se cayó de 4 pisos de altura, cayó parado, tuvo lesión en talones y tuvo lesión en columna. El impacto fue recibido a nivel de T12 y ustedes pueden ver el cuerpo vertebral de T12 con múltiples líneas tabicadas con la cavidad central, cavidad medular disminuida. Este paciente quedó con paraplegia y esta es una fractura por aplastamiento de T12 con compromiso de la médula espinal. Esta es una tomografía, ¿verdad?, reconstructiva, en donde evidenciamos que la tercera molar del lado izquierdo está normal y la del lado derecho no se ve o se ve un remanente, pero hay una imagen ancha, amplia y podensa en comparación de este lado, y lo que podemos observar es que toda el área del maxilar de este lado está ensanchado. Por lo tanto, ponemos unidades Homefield, nos dieron unidades casi líquidas, entonces consideramos que esto es un quiste óseo, ¿verdad?, congénito, que no provocó que se desarrollara esto, pero que debe ser tratado porque esto se puede fracturar con una presión elevada. Aquí tenemos otro paciente, una reconstrucción de tomografía y que miramos un artefacto, ¿verdad?, metálico. Este no es un accidente, simplemente es un paciente que ya tuvo un trauma, que hay una fractura, y que quirúrgicamente se le introdujo un tornillo cuyo objetivo es llegar hasta la fractura y fijarla, para no tener que abrir todo el abdomen, sino que ir atornillando el hueso hasta que se una el fragmento con el otro fragmento y se deja el tornillo ahí. También el ultrasonido puede ser efectivo, sobre todo cuando son articulaciones pequeñas o inserciones tendinosas, porque nos permiten encontrar rupturas musculares profundas o superficiales o rupturas completas. Aquí hay una ruptura superficial de un gastrocnemio en su parte inferior. Y aquí hay una ruptura completa de un músculo, donde aquí hay un segmento y aquí está el otro segmento. Y todo esto es líquido, en otras palabras, sangre. Entonces, el planteamiento de este es quirúrgico, el planteamiento de este puede ser conservador. También las tendinitis, o sea, donde están las articulaciones de los dedos, se puede encontrar líquido más allá de lo normal. El líquido tiene que ser lineal, no en colección. Si hay líquido en colección alrededor de un tendón, ya se llama tendinitis y significa que hay que dar tratamiento. El tratamiento dependerá de la etiología, tiempo de evolución y factores coadyuvantes del paciente. La resonancia magnética puede ser útil dependiendo de lo que se ande buscando. Si se sabe la etiología, entonces se hace una resonancia que nos puede ayudar mucho en el diagnóstico, como en este caso, que hay una destrucción del disco entre el E5 y S1 con alteración del cuerpo vertebral, pero que afecta también las regiones posteriores y significa que este es un proceso infeccioso. Dentro de los procesos infecciosos aquí estaría la TB, ¿verdad? Es uno de los primeros. La historia clínica también nos podría encontrar accesos piógenos y a la administración de contraste, si nos capta, nos puede descartar infección de tumor. Entonces es importante saber para qué estamos pidiendo. Aquí una resonancia de rodilla, cuyo objetivo es valorar los cruzados anterior y posterior. Aquí está valorándose el cruzado anterior, que está íntegro. En esta proyección lateral, el cruzado posterior está preservado, no es la misma, y aquí el cruzado anterior pierde su continuidad aquí, porque está irregular. Miren aquí cómo está, miren aquí cómo está, y aquí se puso más blanco,
y las fibras son leves. Es una ruptura parcial, pero que es importante determinar si es quirúrgica o no, si hay que inmovilizar al paciente y con eso se va a recuperar o no. Aquí una resonancia de columna cervical, cuyo objetivo es valorar discopatías. Los discos intervertebrales tienen esta coloración. Si ustedes se fijan, aquí hay unos negros y esos son por deshidratación. Significa que estos van a formar discopatías o herniaciones de disco que van a generar una sintomatología particular en este paciente y que uno lo valora primero con una radiografía simple, porque la radiografía muestra disminución de los espacios articulares intersomáticos y nos orienta mucho más hacia qué nivel buscar, porque la resonancia de columna se hará con un protocolo para discos. Es diferente el protocolo para discos que para otro tipo de patología. Por eso es importante saber qué andamos buscando. Y este es el tema introductorio de músculo esquelético. El día de mañana vamos a hablar más profundamente de algunos temas.